Hola, querido Quinto, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. En la clase de hoy vamos a repasar un poco los conceptos que introdujimos en el último encuentro sincrónico de la semana pasada. Recuerdan que empezamos a hablar del concepto de motivación, de la clasificación de motivación. Eh, Hablamos también en este momento brindamos algunos ejemplos de motivación extrínseca e intrínseca. Y para ello, bueno, yo preparé la exposición de algunos conceptos en esta aplicación, esta herramienta que funciona como si fuera una pizarra de Google Jam. La idea es utilizarla ahora en el video. Yo después se los voy a adjuntar de todas maneras para que si necesitan repasar algún concepto, lo tengan a mano. De cualquier manera, esto pertenece al material bibliográfico que yo les había sugerido en la clase anterior, ¿sí? Entonces, como puse acá, la motivación en sí la definimos como una fuerza psicológica que determina o de alguna forma genera un determinado comportamiento en las personas, o sea, con digamos, una dirección determinada de ese comportamiento, de las actitudes, de la forma de actuar. También genera un nivel de esfuerzo determinado, ¿sí? Y también nos demuestra un cierto grado de perseverancia o persistencia al momento de enfrentarse a distintas dificultades dentro de la organización. No se olviden que este concepto tiene que ver o está circunscripto al ámbito de actuación de las organizaciones. No hablamos de motivación a nivel general. Por supuesto que está aplicado a las personas y como dijimos en el encuentro virtual, siempre hacemos alusión y relación a los recursos humanos, porque de hecho son el recurso más importante de una organización, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo contacto con un miembro de una organización y veo cómo se comporta, cuál es su grado de esfuerzo respecto a su trabajo, cómo lo desempeña, cómo resuelve las situaciones tal vez problemáticas o los obstáculos que se le presentan en su labor, en su trabajo, eso, de alguna forma, es un indicador de la motivación que tiene esa persona dentro de esa organización. Obviamente, como también dijimos, puede que esté motivado o desmotivado, ¿sí? O sea, podemos poner como ejemplo, no sé, el mozo de un restaurante que me atiende muy mal, no solamente por ahí por haber pasado un mal día, sino que demuestra, digamos, algún descontento o ni el más mínimo compromiso respecto a su empleador o respecto a su organización, y ahí voy a estar en presencia de un recurso humano totalmente desmotivado, ¿sí? Eh, digamos, exactamente lo inverso podría llamarnos la atención y decir, wow, mirá cuán motivada está esta persona trabajando en este lugar, ¿sí? Eh, Después lo que les expuse aquí es la clasificación de los dos planos de la motivación que encontramos, motivación extrínseca e intrínseca. Recuerdan que dijimos, una tiene que ver pura y exclusivamente con el mismo desempeño del trabajo, con el trabajo en sí, ¿sí? Habíamos puesto el ejemplo de un docente, una maestra jardinera, donde la motivación la encuentra en el placer porque sus alumnos aprendan los números, no sé, de la sala roja, por ejemplo, ¿sí? Un fotógrafo comercial que encuentra satisfacción con cada imagen que toma o que edita respecto a, no sé, un producto, una persona, una situación, un evento, ¿sí? En cambio, la motivación extrínseca, como yo acá les puse la definición y la fuente, les destaqué en verde cuál es
el origen de esa motivación. Y fíjense que en la motivación extrínseca, la fuente de la motivación es la consecuencia del comportamiento, no el comportamiento en sí. ¿Sí? Eso es fundamental que lo puedan distinguir. En la motivación extrínseca, la fuente de la motivación es la propia tarea, el propio trabajo, el propio desempeño. En cambio, para la motivación extrínseca, justamente cómo yo me comporte, ¿sí? O la consecuencia, tiene que ver con esa motivación que por lo general proviene de factores externos. Ahí obviamente hace alusión al nombre, ¿sí? Externo, extrínseco, viene de afuera. Y en ese caso directamente lo podemos relacionar con premios, motivaciones más bien sociales, económicas, o también con la posibilidad de impedir un castigo, ¿sí? Eso también puede generar cierta motivación. Bueno, después de 3 llegadas tarde te descuento el presentismo, ¿sí? Y no es que sea intimidatorio, pero de alguna manera eso también va a motivar, tal vez en algunas personas, extrínsecamente va a motivar que su comportamiento sea el de ser puntuales o digamos, de no faltar nunca a su trabajo, ¿sí? Bien. Bueno, relacionado con esto, así podemos digamos, de alguna forma concluir que hay varios factores de los cuales depende la motivación organizacional y que no todo reside o recae en la propia organización. También tiene que ver las características personales, ¿sí? Por eso lo puse primero también. Hay gente bueno, que tal vez lo económico no la motive tanto como un reconocimiento social o un reconocimiento que tenga que ver con su plan de carrera, ¿sí? Depende también de qué objetivos tengamos personales nosotros, qué intereses, ¿sí? Depende de muchas cuestiones externas e internas a la persona en sí. También acá traigo relacionado con el tema la franja de edad de la persona. Y esto van a encontrar, si en algún momento les hacen algún tipo de investigación relacionada con motivación y en lo laboral, y con algo que les voy a comentar, van a encontrar que tiene mucho que ver y que se menciona específicamente a qué grupo etario nos estamos refiriendo con la motivación. Por ejemplo, vieron que hoy hay distintos grupos generacionales reconocidos en función a la franja de edad o al año de nacimiento. Los baby boomers, los millennials, ¿sí? La generación X, generación Y, generación Z, ¿está? Justamente eso también plantea un diferente modo de ser motivados. Tal vez los factores o los elementos que puedan motivar a una persona que pertenece a este grupo de los millennials no sea la misma definitivamente que una persona que pertenece a la generación de los baby boomers, por ejemplo, ¿sí? Claramente eso establece también distintas características. Entonces, bueno, no solamente depende de las características personales, el grupo o la franja de edad a la que pertenece la persona, sino también de características propias de la organización, como ser, por ejemplo, la cultura organizacional, las políticas que la organización tiene respecto a recursos humanos, no sé, los valores que profese, ¿sí? Su misión, su visión, pero la estructura que desarrolla. Entonces, eso relacionado también con el puesto, ¿sí? Eso también es otra característica que tiene mucho que ver y que hace variar
este factor motivacional. Todo esto que yo les estoy exponiendo está explicado, está dentro de la bibliografía sugerida, ¿sí? Solamente quería repasarlo como para poder avanzar sobre las teorías, esa era mi idea. Bueno, entonces, para ir cerrando, yo les puse acá que de esta forma, y viendo esos factores de los cuales depende la motivación, podemos reconocer dos conceptos claves que después nos van a indicar una determinada conjunción para entender la motivación en cada organización. No se olviden que siempre nosotros nos paramos desde el lado de analistas, desde el lado de consultores, desde el lado de aquellos que miramos digamos, con ánimo de hacer un diagnóstico sobre una organización ajena a nosotros. En algún momento ustedes van a tener experiencias como para poder aplicarlo de forma interna, ¿sí? Al lugar donde trabajan o a su propio proyecto, a su propio emprendimiento, su propia empresa, ¿sí? Pero siempre la mirada es desde afuera, pudiendo distinguir justamente estos conceptos y estas características y siempre teniendo en cuenta hacer un diagnóstico objetivo de la situación. Entonces, para ello también es importante distinguir dos conceptos, resultados y recursos, ¿sí? Resultados entendidos como cualquier cosa que una persona obtiene de un trabajo o de una organización y recursos como cualquier cosa que una persona utiliza para contribuir a su trabajo o a la organización a la que pertenece, ¿sí? Entonces, esto de alguna manera nos genera una especie de ecuación, podríamos llamarlo. A ver dónde me puedo poner como para que no moleste al texto. Bueno, lo vamos moviendo. Entonces, estas relaciones directas entre lo que uno aporta, lo que uno brinda a la organización y lo que percibimos de la organización como un resultado, genera esta conjunción entre los aportes de los miembros, el desempeño, ¿sí? Y los resultados obtenidos por los miembros de la organización. Fíjense que en el medio queda el desempeño, que el desempeño es justamente lo que al principio decíamos digamos que hace determinar la motivación. Es esa dirección del comportamiento que la persona decide adoptar en función justamente a esta, digamos, a esta balanza entre los aportes y los resultados, ¿sí? Entonces, como aportes de los miembros de la organización tenemos el tiempo, el esfuerzo, la educación, la experiencia, las habilidades, el conocimiento y las conductas de trabajo. Todo esto pertenecen a la persona y en el ámbito de una organización, en el ámbito del desarrollo de su trabajo, lo pone a disposición de la organización, ¿sí? El desempeño tiene que ver con la contribución que la persona hace con el desarrollo de su tarea a la eficiencia y a la eficacia de la organización, ¿sí? Y consecuentemente al logro de las metas organizacionales y de los objetivos, por supuesto. Ustedes pueden concluir hoy claramente que estas cuestiones tienen un efecto directo sobre la misión, los objetivos, la visión misma, ¿sí? Y por otro lado, los resultados que las personas obtienen como miembros de la organización o de la organización por ese desempeño y por esos aportes que realizan. El pago o la retribución por su trabajo, por supuesto. Seguridad en el empleo, prestaciones, vacaciones, satisfacción en el trabajo, autonomía, responsabilidad, sentimiento de logro, placer de tener un trabajo interesante, ¿sí? Fíjense que de toda esta lista de resultados no todo es económico, ¿sí? De hecho, creo que hay 1 o 2 nada más económicas. El resto tienen que ver con cuestiones que no hacen digamos, al dinero en sí, sino más bien a otros aspectos que también generan motivación en las personas.
Bien, entonces, planteada esta introducción, que un poco deja plasmado lo que habíamos visto en el encuentro, yo les voy a subir un video muy cortito de una organización. La organización se llama Atento, no sé si la conocen o la han escuchado. Atento es un call center, así de sencillo. Obviamente está actuando a nivel internacional, tiene sedes en México, Perú, bueno, en varios países de Latinoamérica, y dentro de Argentina tienen varias ciudades. Córdoba, capital, no recuerdo si Santa Fe también, ahora en el videito lo van a escuchar. Pero ¿por qué decido subirles este video? Les voy a adjuntar dos videos. Uno tiene que ver con una nota de Clarín, donde entrevistan a un gerente de recursos humanos de Atento, y participan de la entrevista varios empleados que pertenecen a otras áreas. Creo que por lo general la mayoría son jefes y supervisores. Eso por un lado. Y por el otro, les voy a adjuntar uno más cortito, que es de un gerente regional, de Atento también, pero de otro país. ¿Por qué? Porque Atento pertenece a la lista de las empresas mejor catalogadas como los mejores lugares para trabajar. ¿Cómo se realiza esta lista o de dónde viene? Viene de una organización que se llama Great Place to Work. Si lo googlean lo van a encontrar. Esta organización está dedicada a hacer encuestas que son confidenciales y anónimas, encuestas que tienen que ver con el clima laboral. Esas encuestas se hacen directamente a los empleados de la organización y en función a dos ítems que tienen que ver, uno con cuestiones generales de valores y de cultura organizacional, y otra que tiene que ver con clima. En función a esas dos cuestiones, ellos realizan una valoración en función a las respuestas y elaboran un ranking de cuáles son las empresas percibidas por sus propios miembros como los mejores lugares para trabajar. Bueno, me gustaría que ustedes puedan interpretar qué rol juega allí la motivación, ¿sí? En función a lo que ustedes vean de los testimonios de estas personas, que si bien son jefes y supervisores, bueno, les va a servir la información, y también con el otro video cortito donde explica por qué, digamos, forman parte de esta lista de mejores empresas para trabajar. La tarea vinculada con esta clase la voy a dejar ahí en la solapa de trabajo de clase. La idea es que ya comencemos a trabajar con las teorías de la motivación, porque planteado esta base, eso nos permite empezar a estudiar las distintas teorías, que en realidad lo que pretenden hacer es brindarnos herramientas para distinguir, para diagnosticar y para poder tomar medidas respecto a la motivación como miembros organizacionales, ¿sí? Entonces, la idea es que ya comencemos con las teorías tradicionales solamente, analizándolas, haciendo una lectura. Así que la consigna se las voy a dejar como trabajo práctico en la solapa de trabajo de clase. Bueno, espero haber sido dentro de todo clara y algo llevadero a la clase. Veo que se me fueron casi 20 minutos. No era la idea, pretendía ser más corto, pero bueno. Entonces en esta publicación van a encontrar este video, los videos que quiero que vean de Atento y este Jamboard, que es la pizarra con la cual les armé esta breve exposición para que puedan repasarla, ¿sí? Cualquier duda, por favor, cualquier cuestión que quieran aportar o sugerir, o si hubo algún concepto que tal vez no les haya quedado claro, les pido por favor que me escriban, me lo hagan saber en el
tablón o directamente por correo electrónico, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande y nos vemos el miércoles que viene. Recuerden que nuestros encuentros son quincenales. Y recuerden también que siempre usamos el mismo ID y contraseña de Zoom de aquí en más, de ahora en adelante, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande.